Queridos hermanos, bendiciones para todos. Vamos a empezar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Vamos a explicar el octavo mandamiento. Estamos estudiando el catecismo. Estamos en la parte de la moral cristiana. Dentro de la moral cristiana tiene que estudiarse la santa ley de Dios. Los mandamientos son 10. Estamos estudiando mandamiento por mandamiento y hoy estudiamos el octavo mandamiento. 8 Pinocho. El octavo mandamiento está explicado en el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 2464 al 2513. Si ustedes leen con calma los números 2464 al 2513, ahí tenemos el octavo mandamiento. El octavo mandamiento es: no mentirás. 8 Pinocho. No mentirás. ¿En qué pasajes bíblicos se encuentra el octavo mandamiento? En Éxodo 20:16 y Mateo 5:33. No mentirás. No dirás falso testimonio. Di la verdad. La santa ley de Dios no cambia. La ley de Dios es actual. No hay que mentir. En el Decálogo, con claridad se indica: no mentirás. Éxodo 20:16, Mateo 5:33. ¿Cuál es el fundamento del octavo mandamiento? El valor de la verdad. Así como el sexto y noveno mandamiento tienen como fundamento el valor sagrado de la sexualidad, el octavo mandamiento tiene como fundamento el valor de la verdad. La verdad tiene un valor sagrado. El octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Este precepto moral deriva de la vocación del pueblo santo a ser testigo de su Dios, que es y que quiere la verdad. Las ofensas a la verdad expresan, mediante palabras o acciones, un rechazo a comprometerse con la rectitud moral. Son infidelidades básicas frente a Dios y en este sentido socavan las bases de la alianza. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2464. El catecismo nos dice que el octavo mandamiento es una protección hacia la verdad. Prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Nosotros somos el pueblo santo de Dios. Dios es la verdad. Y Dios ha hecho alianza con nosotros. Por eso tenemos que decir la verdad, amar la verdad, defender la verdad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre la verdad? Dios es la verdad, Cristo es la verdad, decir la verdad agrada a Dios. Dios es la verdad. Dios ha hecho hombre, se llama Jesús. Jesús es la verdad. Y cada vez que nosotros decimos la verdad, agradamos a Dios. Arrancamos una sonrisa al Señor. Por eso debemos acostumbrarnos a decir siempre la verdad. El Antiguo Testamento lo proclama: Dios es fuente de toda verdad, su palabra es verdad, su ley es verdad, tu verdad de dan en edad. Puesto que Dios es el veraz,
Los miembros de su pueblo son llamados a vivir en la verdad. Catecismo de la Iglesia Católica número 2465. Dios es la verdad. Dios es veraz. Dios no engaña. Dios no miente. Dios lo que promete lo cumple. Dios no es como la mayoría de los políticos que son más falsos que cachetada de payaso. Dios es veraz. El Antiguo Testamento lo proclama: Dios es fuente de toda verdad. Toda verdad viene de Dios. La palabra de Dios es verdad. Y nosotros, que somos el pueblo de Dios, tenemos que vivir en la verdad. En Jesucristo, la verdad de Dios se manifestó en plenitud, lleno de gracia y de verdad. Él es la luz del mundo, la verdad. El que cree en Él no permanece en las tinieblas. El discípulo de Jesús permanece en su palabra para conocer la verdad que hace libre y que santifica. Catecismo de la Iglesia Católica número 2466. Hermanos, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. Y en la medida que yo reflejo a Cristo, en la medida que imito a Cristo, en la medida que me configuro con Cristo, en esa medida yo vivo en la verdad. Cristo es la verdad con mayúsculas. Él es el modelo de todo ser humano. Él es el referente. Jesús nos ha enseñado a decir la verdad. Jesús dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Lo demás viene del maligno. Seguir a Jesús es vivir del espíritu de la verdad que el Padre envía en su nombre y que conduce a la verdad completa. Jesús enseña a sus discípulos el amor incondicional de la verdad. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Mateo 5:37. Todo eso lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2466. ¿Cuánto bien nos hace escuchar a Jesús? Jesús nos ha dicho: la verdad los hará libres. Juan 8:32. Y Jesús nos ha dicho que tú sí sea sí y que tú no sea no. Lo demás viene del maligno. Mateo 5:37. Tenemos que luchar todos los días, queridos hermanos, por ser sinceros, por decir la verdad. Muchas veces nos costará decir la verdad, pero la verdad nos hace libres. Qué importante es tener ese propósito. Voy a decir la verdad, voy a esforzarme por ser una persona sincera, transparente. ¿Qué pecados se cometen contra el octavo mandamiento? Vamos ahora a concentrarnos en los pecados que se cometen contra el octavo mandamiento. La mentira, el falso testimonio, el perjurio, el juicio temerario, la maledicencia, la calumnia, la adulación y la jactancia, entre otros. Vamos a hacer examen de conciencia, todos. No hay que mentir. Tenemos que ser personas que dicen siempre la verdad. Por eso hay que esforzarnos por ser completamente veraces. Imagínense que viene una persona a buscarme aquí a Santa María de Nazaret, le pregunta a la secretaria Yasmín: ¿está el padrecito? Yasmín entra a mi oficina y me dice: Padre Carlos, le busca. Y yo le digo a Yasmín: dile que no estoy. Yo estaría mintiendo y eso está muy mal.
hay que ser personas veraces. Tenemos que decir siempre la verdad. ¿Qué dice el catecismo? La mentira es la ofensa más directa contra la verdad. Mentir es hablar u obrar contra la verdad para inducir a error, lesionando la relación del hombre con la verdad y con el prójimo. La mentira ofende el vínculo fundamental del hombre y de su palabra con el Señor. Catecismo de la Iglesia Católica número 2483. Tenemos que ser personas que dicen la verdad. A veces nos va a costar. Ahora bien, si una persona es imprudente y te pregunta cosas íntimas o cosas que esa persona no tiene derecho de saber, no mientas, pero con caridad dile, hermano o hermana, eso es algo privado. Reza por mí, pero lo que tú me preguntas es algo privado. Pero no se miente. No le digas, no seas sapo. Simplemente dile, es algo privado, encomiéndame, rezo por ti, bendiciones. La mentira es la ofensa más directa contra la verdad. La mentira consiste en decir algo falso con intención de engañar al prójimo que tiene derecho a la verdad. Catecismo de la Iglesia Católica número 2508. Fíjense lo que dice el catecismo. La mentira consiste en decir algo falso con intención de engañar al prójimo que tiene derecho a la verdad. Imagínense que un señor viene y me dice, Padre Carlos, mi esposa ayer se confesó con usted. ¿Qué le dijo? Eso no te interesa, hermano. Tú no tienes derecho a conocer la confesión de tu esposa, porque la confesión es algo privado, es algo íntimo. Yo, con cariño, le tendría que decir a ese señor, usted no haga ese tipo de preguntas. Usted no tiene derecho a conocer la confesión de su esposa. Falso testimonio o perjurio. Una afirmación contraria a la verdad posee una gravedad particular cuando se hace públicamente. Ante un tribunal viene a ser un falso testimonio. Cuando es pronunciada bajo juramento se trata de perjurio. Estas maneras de obrar contribuyen a condenar a un inocente, a disculpar a un culpable o a aumentar la sanción en que ha incurrido el acusado. Comprometen gravemente el ejercicio de la justicia y la equidad de la sentencia pronunciada por los jueces. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2476. Nosotros no podemos dar falso testimonio, decir una mentira públicamente, acusando a alguien sin pruebas. Y es más grave cuando se da en un juicio, porque podemos llevar a un inocente a la cárcel. Eso se llama perjurio, es gravísimo. Si yo no tengo pruebas, yo no acuso. Por lo tanto, si no hay seguridad en lo que vamos a decir, no decimos nada. No se dice nada. Y es grave también cuando uno jura, ya hemos hablado del mandamiento de no jurar en falso, pero tiene que ver también con el octavo mandamiento, porque estás poniendo a Dios como testigo. Por ejemplo, los congresistas juran que van a servir a la patria. Yo pregunto, ¿qué porcentaje está jurando con sinceridad? ¿Se acuerdan de ese congresista que juró por Dios y por la plata? Muchos de los congresistas son devotos de San Roberto. Están ofendiendo a Dios con ese juramento que han hecho, porque están jurando no en verdad, sino en mentira. El respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles de causarles un daño injusto. Tenemos 1, el juicio temerario, 2, la maledicencia, 3, la calumnia. ¿Qué es el juicio temerario? Cuando yo lanzo un comentario y no estoy seguro. Dicen que Pepito es borracho. ¿Quién dice? Dicen que. Eso se llama chisme y hace mucho daño. Cuando el Papa Francisco estuvo en Lima y habló con las religiosas,
habló de que una monjita chismosa es como una terrorista que lanza la bomba. Dicen que eso se llama juicio temerario, porque estás haciendo un juicio donde no hay seguridad y generas un mal ambiente. 2, la maledicencia, cuando hablas mal de alguien. Puede ser que sea incluso verdad, que Pepito sea borracho, pero no tienes por qué publicar sus miserias en todo sitio donde estás. Maledicencia, hablar mal. Tenemos que vivir la caridad también con la lengua. Se cuenta que en una parroquia de una señora que tenía la lengua muy flojita, se mordió la lengua y murió envenenada. Tenemos que cuidar la lengua. Si yo sé que alguien obra mal o que se está comportando mal, rezo por esa persona, practico la corrección fraterna, no estoy hablando mal de esa persona en todos los ambientes donde estoy. Y 3, la calumnia, que es un pecado grave, cuando yo embarro el buen nombre de una persona con una mentira, señalando un comportamiento inmoral que no es verdadero. Resulta que Pepito no es borracho, es sano, pero tú lo estás embarrando. Estás diciendo que es borracho cuando no es borracho. Entonces eso se llama calumnia. Mediante palabras contrarias a la verdad, dañamos la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a esas personas. Por eso hay que cuidar la lengua. Yo les invito a que lean Santiago capítulo 3. Que leamos, yo me incluyo. Tenemos que domesticar la lengua. Nada de juicio temerario, nada de maledicencia, nada de calumnia. Y es una lucha de todos los días. También pasa con los sacerdotes. Hay una broma que se hace sobre los sacerdotes. ¿De qué hablan 3 sacerdotes cuando se reúnen? El obispo. También los sacerdotes tenemos que cuidar la lengua. Todos tenemos que cuidar la lengua. Debe proscribirse toda palabra o actitud que por halago, adulación o complacencia aliente, confirma a otro en la malicia de sus actos y en la perversidad de su conducta. La adulación es una falta grave si se hace cómplice de vicios o pecados graves. El deseo de prestar un servicio o la amistad no justifica una doblez de lenguaje. La adulación es un pecado venial cuando solo desea hacerse grato, evitar un mal, remediar una necesidad o obtener ventajas legítimas. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2480. También atentamos contra la verdad con el halago, la adulación o la complacencia, cuando sobre todo pasa con quienes tienen autoridad sobre nosotros o son nuestros jefes, le pasamos la franela, el típico sobón que le dice a su jefe, usted es lo máximo, nadie como usted es brillante, pero por dentro está diciendo, eres un inútil, estás pasando la franela, estás mintiendo. Eso se llama halago, adulación o complacencia. También atentamos contra el 8º mandamiento con este pecado, halago, adulación, complacencia. Muchas veces ocurre porque queremos quedar bien ante un jefe, una autoridad. Entonces, mentimos. No hay necesidad de caer en lo que significa el halago, la adulación o la complacencia para tener una buena relación con nuestros jefes. Recemos por ellos, respetemos a la autoridad, pero también si vemos errores, porque los hay, no hay autoridad perfecta, si podemos nos acercamos y corregimos con caridad. Pero nada de franeleros.
La vanagloria o jactancia constituye una falta contra la verdad. Lo mismo sucede con la ironía, que trata de ridiculizar a uno caricaturizando de manera malévola tal o cual aspecto de su comportamiento. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2481. Aquí tenemos otro pecado que es la vanagloria o jactancia. Cuando nosotros expresamos con palabras u obras lo que no somos en verdad, o nos creemos más de lo que somos. Por eso qué importante es conocerse. Qué importante es conocerse. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Muéstrate como eres. Sin tener complejo de superioridad y sin tener complejo de inferioridad. Muéstrate como eres. De esa manera no habrá vanagloria. No te vas a creer la mamá de Tarzán, la última Coca-Cola del desierto, la vedette. Muéstrate como eres. Nada de vanagloria, nada de jactancia. Tenemos que ser personas transparentes, sinceras. Cada uno tiene su forma de ser. Bendito sea Dios, porque cada uno tiene su forma de ser. Ahora hay que luchar contra aquellas cosas que no están bien en nuestra vida. Eso sí, hay que luchar contra nuestros pecados, contra nuestros defectos, contra nuestras manías. Hay que luchar contra eso. Y las cosas buenas que tenemos las ponemos al servicio de los demás. Pero nada de ser sobrados. Nada de alucinarse. Lo máximo. Lo máximo es Jesucristo. Y después de Jesucristo, la Virgen María. Por lo tanto, reconozcamos lo bueno que tenemos para servir al prójimo y reconozcamos también lo malo, por ejemplo, para hacer una buena confesión. ¿Qué otras exigencias trae el octavo mandamiento? Reparar las calumnias, guardar los secretos, ser veraces en la información dada. Hay que reparar las calumnias. Cuando uno calumniado hay que reparar. Y uno tiene que decir, me he equivocado, he ensuciado el nombre de una persona. En la vida de San Felipe Neri se cuenta que había una señora muy chismosa que ensuciaba la honra de las personas y se fue a confesar con San Felipe Neri. Y San Felipe Neri la escuchó y le dio como penitencia que desplumara una gallina y que tirara las plumas por el aire y que luego las recogiera. Y la señora le dice, pero padre, eso es imposible porque yo lanzo las plumas por el aire y el aire se las va a llevar, ya no puedo recogerlas. San Felipe Neri le dijo, pues hija, eso es lo que tú haces con las calumnias que lanzas. Qué difícil es luego volver a limpiar el nombre de las personas que has ensuciado. Otra exigencia del octavo mandamiento es guardar los secretos. Si alguien te confía un secreto, guárdalo. Tenemos que guardar los secretos. Y un tercer punto, ser veraces en la información dada. Tenemos que ser veraces en la información dada. Por ejemplo, esto atañe a quienes están a cargo de los medios de comunicación. Tenemos que ser veraces, objetivos. Muchos de ustedes, sobre todo hermanas que conozco, hacen una labor muy bonita a través de las redes, a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través del Instagram. Envían información muy buena sobre la iglesia, evangelizan. Eso está muy bien. Pero si no tienes seguridad de una noticia, no la lances. Tenemos que ser veraces en la información dada. Toda falta cometida contra la justicia y la verdad entraña el deber de reparación, aunque su autor haya sido perdonado. Cuando es imposible reparar un daño públicamente, es preciso hacerlo en secreto. Si el que ha sufrido un perjuicio no puede ser indemnizado directamente, es preciso darle satisfacción moralmente en nombre de la caridad. Este deber de reparación se refiere también a las faltas cometidas contra la reputación del prójimo. Esta reparación moral y a veces material debe apreciarse según la medida del daño causado. Obliga en conciencia. Catecismo de la Iglesia Católica número 2487. Hay que reparar. Si se ensucia el nombre de alguien, hay que reparar. Muchos periodistas son especialistas en lanzar barro
Por ejemplo, cuando hay alguna cuestión que ocurre en la iglesia, inmediatamente acusan, inmediatamente denuncian, pero luego se demuestra que la persona acusada ha sido inocente de las imputaciones, pero estos periodistas ya no limpian el nombre de esa persona, y eso está muy mal. Toda calumnia tiene que ser reparada. El secreto del sacramento de la reconciliación es sagrado y no puede ser revelado bajo ningún pretexto. El sigilo sacramental es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2490. Hay que guardar los secretos. Y sobre todo está el sigilo sacramental. Cuando un sacerdote escucha una confesión, el sacerdote tiene que guardar el secreto de la confesión, eso se llama sigilo sacramental, y si un sacerdote quebranta ese secreto, queda excomulgado. Todo lo que se dice en confesión es sagrado. Ningún sacerdote puede quebrantar el sigilo sacramental. Hay un santo que es el mártir de la confesión, San Juan Nepomuceno. Les invito a leer su vida. San Juan Nepomuceno era sacerdote de la zona de Bohemia, lo que antes se llamaba Checoslovaquia, y era el confesor de la reina de Bohemia. Y el rey era muy celoso. Y el rey un día llamó a Juan Nepomuceno y le dijo: quiero que me cuentes los pecados de mi esposa, los pecados de la reina. San Juan Nepomuceno se negó, el rey le ofreció dinero, beneficios. San Juan Nepomuceno volvió a negarse. El rey lo torturó, lo mandó matar. Se conserva la lengua de San Juan Nepomuceno, está incorrupta. Ningún sacerdote puede quebrantar el sigilo de la confesión. Si quieren relajarse, vean la película Yo Confieso, de Alfred Hitchcock. Vean esa película, está en YouTube, muy buena, es en blanco y negro, pero es muy buena película, que habla sobre el sigilo sacramental. Repito, vean la película Yo Confieso, de Alfred Hitchcock. Los secretos profesionales que obligan, por ejemplo, a políticos, militares, médicos, juristas, o las confidencias hechas bajo secreto, deben ser guardados, salvo los casos excepcionales en los que el no revelarlos podría causar al que los ha confiado, al que los ha recibido o a un tercero daños muy graves y evitables únicamente mediante la divulgación de la verdad. Las informaciones privadas perjudiciales al prójimo, aunque no hayan sido confiadas bajo secreto, no deben ser divulgadas sin una razón grave y proporcionada. Catecismo de la Iglesia Católica número 2491. ¿Qué está diciendo el catecismo? Que hay que guardar los secretos. Hay secretos profesionales, lo que escucha, por ejemplo, un psiquiatra, un psicólogo, un médico. Es algo que forma parte de su profesión, y si un médico ve que tiene que divulgar a la familia que hay una enfermedad grave en su paciente, lo tiene que hacer para que cuiden a su familiar. Eso no significa quebrantar ese secreto, porque está buscándose un bien mayor, que es la salud del paciente. Y lo mismo cuando hay informaciones recibidas, pero si yo me las guardo, se puede causar daño a muchas personas. Yo tendría que buscar dar esa información a quienes pueden evitar esos daños. Por ejemplo, imagínate que una persona conocida te dice que ha puesto una bomba en un colegio y te dice: por si acaso, este dato es solo para ti.
En este caso, dice el catecismo, tú tienes que evitar que haya una catástrofe, un accidente, que mueran tantos niños, y te corresponde, por un bien mayor, quebrantar eso que tú has escuchado de forma privada. Entonces, cuando se dice guardar los secretos, estamos diciendo que en principio sí, hay que guardarlos, salvo que guardar el secreto genere daños a otras personas. No se olviden que lo máximo es la caridad. Lo que nunca se puede quebrantar es el sigilo sacramental. Y un sacerdote tiene que estar dispuesto a morir antes que quebrantar un sigilo sacramental. Se debe guardar la justa reserva respecto a la vida privada de la gente. Los responsables de la comunicación deben mantener un justo equilibrio entre las exigencias del bien común y el respeto de los derechos particulares. La injerencia de la información en la vida privada de personas comprometidas en una actividad política o pública es condenable en la medida en que atenta contra su intimidad y libertad. Dice Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2492. ¿Qué nos está diciendo el Catecismo? Que hay que cuidar la intimidad de las personas. Lamentablemente hoy en día pues abundan los programas donde se ventilan cuestiones privadas. Lo privado es privado. Incluso si la persona es pública, si es un político, un artista, un futbolista, no podemos estar ventilando sus problemas familiares. Hay una intimidad que hay que cuidar. Y hay personas que lucran con programas que difunden la intimidad, la vida privada de las personas. Se debe guardar la justa reserva respecto a la vida privada de la gente. Todos tenemos el derecho a la intimidad, el derecho a tener un ámbito de privacidad. Todos, por más que alguien sea público, tiene derecho a su vida privada. La sociedad tiene derecho a una información fundada en la verdad, la libertad, la justicia. Es preciso imponerse moderación y disciplina en el uso de los medios de comunicación social. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2512. El octavo mandamiento es no mentirás. Los medios de comunicación tienen que decir la verdad, no decir mentiras. Y no deben estar sesgados, porque hay mucho sesgo. Por ejemplo, cuando se hacía la Marcha por la Vida, ustedes recordarán, la última Marcha por la Vida llegó casi a 1 millón de personas. Toda la Avenida Brasil se llenó de personas. Yo les pregunto, ¿los medios de comunicación hicieron eco de eso? No, no hicieron eco, porque los medios de comunicación, un gran porcentaje de ellos, están sesgados. Pero cuando se hace la marcha del orgullo gay, la presentan como si fuese multitudinaria. ¿No se dan cuenta del sesgo que hay en los medios de comunicación? Por eso no debemos nosotros dejarnos guiar por lo que dicen los medios de comunicación. Debemos dejarnos guiar por la verdad. La sociedad tiene derecho a una información fundada en la verdad. La verdad es objetiva, no es subjetiva. Lamentablemente, la gran mayoría, repito, de los medios de comunicación y de los periodistas están ideologizados. Siguen una agenda antivida, una agenda antimatrimonio, una agenda antifamilia, una agenda LGTB, una agenda progresista. Y eso se ve, se percibe en la información que lanzan. Vamos a hacer el resumen. El octavo mandamiento es no mentirás. 8 Pinocho, no se olviden. Está en Éxodo 20:16, Mateo 5:33. El fundamento de este mandamiento está en el valor de la verdad. La verdad es sagrada, Dios es la verdad, Jesucristo es la verdad. Decir la verdad agrada a Dios.
Decía Santo Tomás de Aquino, ahí donde se miente, ahí es imposible una vida plenamente humana. Se cuenta que dos mentirosos estaban conversando y un mentiroso le dice al otro, la otra vez vi cómo saltaba una persona del piso 30 de un edificio y caía paradito. Y el otro mentiroso le dice, y yo que pensé que nadie me había visto. Entre mentirosos es imposible un verdadero diálogo. Son pecados contra el octavo mandamiento. La mentira. No hay mentiras piadosas. La mentira es mentira. Hay que decir la verdad. Falso testimonio. No demos falso testimonio. Cuando hay que jurar, se jura en verdad, no en mentira. La maledicencia. No hablemos mal de nadie. Es que, padrecito, esa persona se porta mal. Reza por esa persona. Juicio temerario. No hagas comentarios si no tienes seguridad. No lances la bomba fétida, con el chisme. Dice que. La calumnia. Estás embarrando el nombre de alguien con una mentira sobre su comportamiento moral. La adulación, estás mintiendo para quedar bien ante una autoridad, estás pasando la franela, el cepillo. Es el típico sobón. No guarda los secretos, hay que guardar los secretos. Y también informar mal es atentar contra el octavo mandamiento. Cuando los medios de comunicación informan mal o tienen información sesgada, están atentando contra la verdad. Aquí les dejo estas citas para su fichero. Éxodo 20:16, Mateo 5:33, Juan 1:14, Romanos 3:4. Queridos hermanos, bendiciones para todos. Ya estamos por terminar los mandamientos. Queda el 9º y el 10º. Dios mediante, nos encontramos el próximo sábado para hablar del 9º mandamiento. Bendiciones para todos. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ánimo, bonito sábado, en compañía de la Virgen, nuestra Madre. Que el Señor les conceda la paz, que la Virgen los cuide, que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.